te recuerdo, o no sé si sepas, o por ignorante, o por tonto directamente, yo estaría completamente de acuerdo. La psiquiatría sí reconoció la identidad de género, pero algo que nunca dices en tu video es que la psiquiatría lo reconoce como trastorno mental. Le dices de que Agustín Laje trata de convencer a la gente que una mujer está regido solo a la biología. Y bueno, yo te preguntaría acá, ¿qué es ser una mujer? A mí solo. No me estás llamando imbécil a mí solo, estás llamando imbécil a mí, a Agustín Laje y a tu propio ídolo. Ay, los hurtos. La enfermedad mental que tienen algunas personas que yo creo que son de discapacidad mental, sinceramente hablando. Bueno, uno de ellos me hizo un video donde supuestamente me desburran, como puso bien en su título, y bueno, yo creo que se encontró con la persona equivocada porque me trató de desburrar y el desburrado va a ser él. De hecho, en su miniatura puso Agustín Laje y a mí como si nos estuviera domando, cosa que eso no es cierto porque el domado va a ser él. Hice una publicación para ver si él respondía o le daba like a la publicación o la veía, y pues efectivamente sí la vio, pero no respondió directamente. Entonces yo pienso de que no va a responder ni siquiera a este video. Bien, el video en cuestión que vamos a estar reaccionando es un video del chico de acá, que es una video respuesta a un video que hice yo, que se los recomiendo que vayan a ver. Bien, acá está el video, dura 15 minutos, de que supuestamente según él, donde me doman y me desburran, junto con Agustín Laje, les hago spoiler, nunca sucede. Hola. En este video, originalmente iba a responder algunos argumentos de Agustín Laje, pero en el camino me encontré con algo aún más interesante. Un fan suyo reaccionando a su video. Así que pensé, ¿por qué limitarme a refutar a Laje cuando también puedo desmontar las ideas de alguien que lo sigue ciegamente? De esta forma... Y me da risa porque él dice de que yo sigo a Agustín Laje ciegamente. Bueno, te recuerdo, querido amigo, que tú pusiste un comentario que te inspiras de Aristarchus. Así que yo te podría decir que tú eres un fan ciego de Aristarchus. Obviamente yo admiro mucho a Aristarchus y me parece uno de los mejores filósofos, pero el hecho de que tú sigas a alguien no te vuelve automáticamente de que eres ciego. De hecho, tú me podrías decir de que sigues a Aristarchus porque argumenta bien, porque te parece buena persona, cosa que tú no eres, entre otras cosas más. Así que no es que yo lo siga ciegamente, sino que porque la evidencia científica y los argumentos son más sólidos. Y de hecho, como tú eres fan ciegamente de Aristarchus, que pues Aristarchus te refute este video, porque lo peor es de que estos 15 minutos son argumentos de progres totalmente absurdos que incluso el propio Aristarchus, es decir, tu propio ídolo, lo refuta. No solo analizamos los argumentos originales, sino que también vemos el nivel de pensamiento crítico o la falta del mismo de quienes lo defienden. En fin, comencemos con el video. De Agustín Laje, pues prácticamente vamos a reaccionar este video y vamos a hacer algunos comentarios para ver si lo que dice Agustín Laje es racional o simplemente está diciendo tonterías. ¿Qué pasa si yo te digo que soy afroamericano? Bueno. Vos no me creerías, supongo. Es decir, Por supuesto. y yo podría acusarte, en el mundo que estamos viviendo, que vos odias a los afroamericanos y me odias a mí. Voy a adelantar esta parte porque pone todo mi video completo. Si quieren ver exactamente lo que dije en este video, está en mi canal, lo pueden encontrar en la descripción. El problema acá es que Agustín Laje mete la identidad de género en el mismo saco que la raza y la edad, como si todas fueran equivalentes. Pero el género no es lo mismo que la raza ni la edad, y la ciencia lo ha demostrado hasta el cansancio. Raza y edad son datos objetivos y medibles. Podés hacer un test genético y saber tu ascendencia racial. Podés mirar un acta de nacimiento y saber tu edad. Vale, acá está con la primera cosa que no solo te voy a refutar yo, sino que el propio Aristarchus, el argumento progre, que es la equivalencia entre sexo, raza y edad. Este argumento se basa en básicamente lo que dice él, de que la raza es algo objetivo y que la edad es algo medible, y el sexo, mágicamente, es una autopercepción que cae en lo subjetivo. Pones de ejemplo que la edad es algo medible. Bueno, completamente de acuerdo. Pones de ejemplo que la raza es algo objetivo y que de hecho está en tu DNI. Y claro, el sexo también está en tu DNI y sin embargo no puedes cambiar. De hecho, existen varias leyes, por ejemplo, acá en Colombia, en 2015, la ley puso de que tú te puedas cambiar en el documento tu sexo. Así que sí, da igual lo que ponga en el DNI, en la cédula, da exactamente igual, porque lo que dice acá se puede cambiar, por lo menos acá en Colombia y en cualquier otro país. En Estados Unidos, afortunadamente ya no. Dices que existen test genéticos
de ascendencia racial para saber tus orígenes. Te recuerdo, o no sé si sepas, o por ignorante o por tonto directamente, que existe un test que es el test cromosómico. Es decir, tú puedes ver tus cromosomas. Es decir, si eres XX, eres mujer, si eres XY, eres hombre. Así de sencillo. Sé que acá hay muchas cosas por decir. Me podrías, por ejemplo, poner, ay, ¿y qué pasa con las anomalías? Por ejemplo, XXY, XXX, XYYY. Me podrías poner un montón de anomalías cromosómicas. Y claro, yo ahí te podría decir que es la excepción a la regla. De hecho, son el 2% de la población mundial. Es decir, que no es algo común que pase. Pero aún así existe otro método para saber tu sexo de forma objetiva. Por ejemplo, estamos de acuerdo que lo que determina si algo es hombre o mujer son los genitales. Ahí podríamos estar de acuerdo. ¿Y los genitales quién los decide? No los deciden los cromosomas, porque a veces hay anomalías genéticas. Lo que decide es el gen SRY. Si se activa el gen SRY, eres hombre. Si no se activa, eres mujer. Y el SRY es genético. Así que si tú te haces un test de ADN, puedes ver si tienes activado o no activado el gen SRY. Es decir, de que existen dos métodos para saber cuál es tu sexo de manera objetiva. Dos métodos. Así que no estamos incurriendo en una falsa analogía como quieres hacer ver tú. En cambio, el género tiene un componente social y psicológico. No es solo biología. La identidad de género ¿Cómo que no es solo biología? Si literalmente hay dos métodos para saber de forma científica tu sexo. está reconocida por la medicina y la psiquiatría como algo real, mientras que nadie en su sano juicio aceptaría que un tipo de 50 años es realmente un niño de 9 años. Vamos al tema de que la identidad de género está reconocida por la psiquiatría. Dejo una cosa en clara, este video va a estar lleno de fuentes. En esto yo estaría completamente de acuerdo. La psiquiatría sí reconoció la identidad de género, pero algo que nunca dices en tu video es que la psiquiatría lo reconoce como trastorno mental. Y te digo el nombre, se llama disforia de género. Está reconocida por la DSM-5. Acá a un punto muy importante, que de hecho todos los trans están de acuerdo conmigo. No toda persona trans tiene disforia de género. Eso que nos lleva a la conclusión de que no toda persona trans tiene un trastorno mental. La persona que no tiene disforia de género es una autopercepción. Si es un trastorno mental, es algo que algo le falla en la cabeza. O sea, o bien me aceptas que todos los trans tienen un trastorno mental, o bien me aceptas que todos los trans se autoperciben mujeres, cosa que ninguna de las dos sería correcta. Y de hecho, Mia Skylar lo confirma. O sea, Vale. sí, o sea, se ha dicho bien, por favor. No, es que no es eso, porque eso es ser transexual. Lo que tú estás diciendo es tener una identidad de género opuesta al sexo que se te asigna en el nacer. Eso es ser transexual, no tener disforia de género. Porque hay personas transexuales que tienen esa condición y no tienen disforia de género, ¿vale? Exacto. Entonces, la disforia de Exacto. género Ahí tienes es... razón, ¿eh? También coloco un ejemplo que dice que una persona que se autoperciba de menor edad no puede o tiene un trastorno mental y eso lleva para psiquiatría. Esa comparación no solo es absurda, sino que es una falacia de la pendiente resbaladiza. Porque sugiere que aceptar la identidad de género nos llevaría automáticamente a aceptar cualquier tipo de delirio sin ninguna justificación. Además, incurre en una falsa analogía, comparando cosas que no tienen la misma base científica ni social. Laje intenta convencer a su audiencia de que ser mujer es un concepto tan rígido como la raza o la edad, cuando en realidad el género es un fenómeno mucho más complejo. Él dice de que nosotros incurrimos en una falsa analogía, pero acá hay varias cosas que decir. Primero, el tema transedad. No existe un trastorno que digamos esto es exactamente, pero existen varios trastornos mentales que pueden explicar los transedad. Por ejemplo, uno de ellos podría ser el trastorno disociativo, el trastorno delirante, o también pueden ser trastornos de la personalidad extraños. Así que tanto como los trans que tienen disforia de género son trastornados mentales y los trans edad también son trastornados mentales o pueden tener
cualquiera de los 3 trastornos que mencioné anteriormente. Vale, también dice que Agustín Laje y yo, porque después dice, me insulta y después digo que repito falacias, también dice que nosotros incurrimos en 2 falacias. Es una falacia de la pendiente resbaladiza, porque sugiere que aceptar la identidad de género nos llevaría automáticamente a aceptar cualquier tipo de delirio sin ninguna justificación. A ver, déjame entender un poco. Dices que cometemos la falacia de la pendiente resbaladiza. Me parece que confundes o intentas hacer ver como que nosotros estamos incurriendo en una falacia cuando realmente no. De hecho, tú lo que utilizas es la falacia del espantapájaros. Ahora te digo el por qué. Tú lo que haces es confundir a la gente de decir de que la autopercepción y la identidad de género son lo mismo, cosa que no son lo mismo, que de hecho yo creo que eres tontísimo porque literalmente mi video se llama autopercepción, lo pongo en grande, así que si me está refutando con la identidad de género es otra cosa, eso es otro debate. Yo lo que estoy criticando es la autopercepción. Tú me estás criticando otra cosa que ni siquiera el video se trata de eso. La identidad de género es un trastorno mental y de hecho tú mismo lo dijiste, está reconocido por la psiquiatría y yo te lo vuelvo a decir, está reconocido por la psiquiatría, que es el DSM-5, está reconocida como la disforia de género. Y la autopercepción, por propia definición, es atribuirme características que puede o que no tenga, pueden ser físicas, pueden ser temporales, pueden ser psicológicas, pueden ser mentales. Por ejemplo, si yo digo que yo soy el más inteligente, yo me estoy autopercibiendo así. ¿Eso quiere decir que yo soy el más inteligente? Bueno, dentro de mi autopercepción lo soy, pero objetivamente no soy, porque hay muchas personas alrededor. Así que puede que yo no sea el más inteligente, pero yo me puedo autopercibir así. Pero yo no estoy obligando a nadie, como pretenden los zurdos, por ejemplo, con el caso de Anderson, que lamentablemente lo mataron, que todos los zurdos, en vez de decir, ay, una persona, están diciendo, ay, los de derecha no se refieren a una mujer trans como una mujer. Ser trans no es un delito. Asesinar, callar y odiar sí lo son. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ella es Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, quien el fin de semana pasado fue víctima de un acto de violencia atroz que le quitó la vida. En vez de condenar la muerte de una persona, están criticando que nosotros no le concedamos la autopercepción. Así que no, querido amigo, no estamos cayendo en ninguna falacia, porque nosotros estamos hablando de la autopercepción y tú me estás criticando y refutando con la identidad de género, cosa que son 2 debates totalmente diferentes. Uno es un trastorno mental y otra cosa es lo subjetivo. Además, incurre en una falsa analogía, comparando cosas que no tienen la misma base científica ni social. Esa es la que haces tú, querido amigo. La autopercepción no tiene base científica. La identidad de género puede tener una explicación científica, que no la tiene. De hecho, tú mismo das como una explicación científica de la disforia de género, pero existen varios estudios, que ahorita te voy a refutar eso, pero por lo menos puedes decir que hay algo de evidencia científica para poder explicar la disforia de género. Podrías decir eso, pero en la autopercepción no hay nada científico que digamos esto es la autopercepción, porque es lo subjetivo. La disforia de género es un trastorno mental como la anorexia. Laje intenta convencer a su audiencia de que ser mujer es un concepto tan rígido como la raza o la edad, cuando en realidad el género es un fenómeno mucho más complejo. Vale, dices de que Agustín Laje trata de convencer a la gente que una mujer está regido solo a la biología. Y bueno, yo te preguntaría acá, ¿qué es ser una mujer? Un señor de 50 años puede decir perfecto la risa porque Aristarchus está reconocido y es uno de los mejores youtubers de filosofía precisamente porque es respetuoso. De hecho, yo también lo sigo y yo trato de ser igual de respetuoso con él, excepto con gente tan ignorante o tonta o progre como este tipo. Lo único que hacen los zurdos es insultar, 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 llamarme transfóbico, llamarme homofóbico, pero en sí no están dando ningún tipo de argumento. Cuando alguien te tacha de transfóbico, de homofóbico, es porque no pueden ganar el debate. Este chico acá incurre en 2 falacias. En la del hombre de paja y la de la falsa analogía.
Nadie con un mínimo de comprensión lectora cree que la identidad de género implica que un tipo de 50 años pueda autopercibirse como un niño y salir con menores. No hay un solo país donde eso sea legal ni una sola institución médica que lo avale. Pero claro, cuando no tenés argumentos, te los inventas. Este pibe se arma un muñeco de paja, lo prende fuego y después aplaude su propia hazaña. Pero el muñeco de paja lo estás haciendo tú, pedazo de payaso. Estás refutando un video de autopercepción y lo estás confundiendo con identidad de género. Y ya te dije antes, confundes esto o por tonto o por el bien de tu discurso. Y como si la burrada no fuera suficiente, encima mete una pendiente resbaladiza de manual. Aceptar la identidad de género nos llevaría mágicamente a aceptar la pedofilia. No funciona así. La identidad de género es un fenómeno estudiado y reconocido por la ciencia, mientras que un adulto Exacto, es un fenómeno reconocido por la ciencia y por la psiquiatría. ¿Sabes cómo se llama? Disforia de género. que se cree un niño necesita ayuda psiquiátrica, y un pedófilo es un delincuente. Vale, o sea, los transedad necesitan ayuda psiquiátrica. O sea, ahí ya me reconoces que por lo menos los transedad son trastornados mentales. ¿Por qué no dices lo mismo de las personas con disforia de género? Y también están reconocidas como trastornados mentales. Vamos por partes. Primero, comparar la identidad de género con autopercibirse un dálmata no es solo un argumento estúpido, es directamente una falta de comprensión básica de la realidad. La identidad de género es un fenómeno estudiado y reconocido por la medicina, la psiquiatría y la biología. Nadie en la comunidad científica está debatiendo si los humanos pueden ser dálmatas, porque claramente no es un tema serio. Si necesitas tirar ejemplos ridículos para hacer tu punto, tal vez es porque tu punto no se sostiene solo. Vale, acá me reconoces otra vez que la identidad de género es un trastorno mental. Y de hecho, las fotos que tú pusiste acá, de hecho, este experimento está hecho en adultos, no está hecho en niños, no está hecho en adolescentes. Yo te preguntaría a ti, ¿este estudio demuestra que alguien nace con disforia de género? No, no lo hace. Y de hecho, si investigaras un poco, nadie puede nacer con disforia de género, porque la DSM-5, como lo define la disforia de género, una de sus características es la no conciencia del sexo biológico. También presenta un malestar o una incongruencia con su sexo. ¿Cómo un bebé exactamente puede estar autoconsciente de su sexo biológico? Me tendría que mostrar científicamente que un bebé dice, bueno, soy hombre, o por lo menos que sepa que eso es un hombre. En el estudio que te voy a dejar en la descripción, dice específicamente y te demuestra que este experimento no sirve de nada porque está hecho en adultos. Esto no confirma nada. Esto lo único que logra confirmar es que es un trastorno mental. De hecho, acá dejo algo en claro que se me olvidó decir. Tu ídolo, Aristarchus, también critica la autopercepción. De hecho, lo dijo en el podcast que tuvo recientemente. Dice de que él solo defiende lo que tú muestras acá. No defiende más. Tú lo único que muestras acá es la identidad de género. Aristarchus defiende la identidad de género, pero critica la autopercepción. Poner que el criterio de la mera autopercepción subjetiva puede llevar a mucho fraude de ley. Hombre, facilísimamente. Además, un fraude de ley que ni siquiera sería detectable de ninguna manera, porque si el único criterio que puedes tener es la persona dice que lo es, yo literalmente puedo ir al registro civil y decir que me cambien legalmente la categoría de hombre a mujer, sin cambiar nada de mi aspecto físico. Incluso si yo me llamo Fernando, puedo seguir manteniendo el nombre Fernando, por lo visto. Claro. O sea, no ni siquiera tengo que ponerme un nombre femenino, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio que queda ahí, ¿no? Y de hecho tiene un video entero criticando la autopercepción, que es el video que le dedico a Roma Gallardo. Así que no me estás refutando a mí solo, no me estás llamando imbécil a mí solo, estás llamando imbécil a mí, a Agustín Laje y a tu propio ídolo. Biología. Nadie en la comunidad científica está debatiendo si los humanos pueden ser dálmatas, porque claramente no es un tema serio. No es que no sea un tema serio, sino que es literalmente cuando alguien se autopercibe dálmata, es porque objetivamente no es un perro dálmata. Lo que nosotros criticamos, y lo que hace también tu ídolo Aristarchus, es criticar la autopercepción de género. No estamos criticando, por lo menos el video que yo hice, no estoy hablando de la identidad de género, porque son dos debates completamente distintos. Si necesitas tirar ejemplos ridículos para hacer tu punto, tal vez es porque tu punto no se sostiene solo.
Segundo, eso de que te obligan a compartir la percepción de otra persona es una forma dramática de decir me molesta que la sociedad me pida que no sea un imbécil. Nadie te obliga a percibir nada. Si alguien A ver, ¿cómo que nadie me obliga a percibir nada? Si literalmente existen leyes que obligan a las personas tratar a una mujer trans como una mujer. Y de hecho, el caso más conocido es el caso en Argentina con Emanuel Danan, que fue demandado solo por no querer utilizar los pronombres de una persona. es trans y quiere que lo llamen de cierta manera, es cuestión de educación básica respetarlo. Vale, o sea, tu argumento es cuando una persona dice, quiero que te refieras a mí de esta manera, tú lo tienes que respetar y por ende lo tienes que llamar así. Bueno, a partir de ahora quiero que me llames a mí como el que te domó en este video. Si no te refieres a mí de esa manera, me estás irrespetando y te puedo demandar por eso. No significa que tenés que comulgar con su identidad ni reprogramar tu cerebro, simplemente implica no ser un pelotudo que insiste en llamar Pedro a alguien que se llama Julieta. Vale, este ejemplo me parece curioso porque dices, llamar Pedro a alguien que es Julieta. Bueno, objetivamente la persona se llama Julieta, pero yo podría llamarlo de otra manera, pero ahí es objetivamente que no se llama así. Y de hecho tú mismo lo dices, llamar Pedro a alguien que es Julieta, pero una persona trans es un hombre y me estoy refiriendo a esa persona como un hombre. Lo que tratas de exponer acá es la misma cosa que yo te estoy criticando. Tú llamas a un hombre disfrazado de mujer, ella, o sea, llamas Pedro a alguien que es Julieta, si te das cuenta, pero yo estoy llamando Julieta a alguien que se llama Julieta. Este tipo es pura manipulación emocional con un combo de falacias. Primero, compara la disforia de género con un trastorno alimenticio como la anorexia. Pero la disforia de género, la identidad de género está reconocida por la psiquiatría como trastorno mental. Así que sí es válida la comparación. Como si fueran lo mismo, cuando la ciencia dice lo contrario. Y es literalmente lo mismo. La anorexia es un problema de percepción distorsionada sin base en la realidad, mientras que la disforia de género es un fenómeno ampliamente estudiado y reconocido por la medicina y la psiquiatría. Vale, acá es algo curioso. Explicas cómo funciona la anorexia, pero no explicas cómo funciona la disforia de género. Acá, fíjate lo que haces. Dices que la anorexia es esto. Como si fueran lo mismo, cuando la ciencia dice lo contrario. La anorexia es un problema de percepción distorsionada. La anorexia es un problema de percepción distorsionada. Ok, eso es la anorexia. Ahí estás hablando. ¿Qué es la anorexia? Ahora vamos a hablar qué es la disforia de género, para ver si hay un punto de comparación. Pero sin embargo, dices esto de la disforia de género. Sin base en la realidad, mientras que la disforia de género es un fenómeno ampliamente estudiado y reconocido por la medicina y la psiquiatría. Pero ahí no me estás respondiendo nada. Ahí tú lo único que haces es, la disforia de género es algo reconocido por la ciencia y por la psiquiatría. Pero ahí no me estás explicando qué es esto, cómo funciona esto, cómo funciona. También es una percepción distorsionada en la realidad, también, y efectivamente lo es, y la ciencia lo confirma. Claro, el argumento se te cae y tu discurso se te cae cuando explicas qué es la anorexia y cómo funciona, cuando explicas qué es la disforia de género y cómo funciona. Cuando explicas estas dos, llegas a la conclusión de que son exactamente iguales. Así que Agustín Laje no está incurriendo en ninguna falsa analogía, está comparando perfectamente dos casos perfectamente comparables. Psiquiatría. No es lo mismo verme gorda cuando peso 35 kilos que sentir incongruencia entre mi identidad de género. Pero ¿por qué no es lo mismo? Pero explica qué es la identidad de género. No has explicado nada. No has explicado nada. Todo el rato te la pasas diciendo es algo reconocido por la ciencia, pero no explicas qué es y cómo funciona la identidad de género. Porque si lo explicaras se te cae el discurso, zurdo. Después, mete la típica mentira alarmista de que a las adolescentes de 13 años se les están haciendo cirugías de reasignación de sexo como si fuera algo común. Pero esto es directamente falso. No hay evidencia de que se realicen este tipo de cirugías en personas de 13 años, porque ni los protocolos médicos ni las leyes de los países que permiten el tratamiento de afirmación de género lo avalan. Lo que realmente sucede es que en algunos casos muy... Dios mío, o sea, ¿estás diciendo que no existe ningún caso donde operen adolescentes? Bien, te nombro un caso. Keira Bell, una joven británica que fue sometida a tratamiento hormonal irreversible. Por cierto, estos tratamientos hormonales se los ponen a hombres con cáncer de próstata, literalmente eso es lo que le ponen a adolescentes o a niños, y después lo que hacen es cirugías. Por ejemplo, en el caso de Keira Bell, se sometió a tratamientos hormonales irreversibles
y después se sometió a una mastectomía siendo adolescente, que después se arrepintió. Y específicos y con evaluaciones médicas exhaustivas, se pueden administrar bloqueadores hormonales reversibles, que lo único que hacen es dar más tiempo para que la persona tome una decisión informada en la adultez. Además, las cirugías de reasignación de sexo, lejos de ser un experimento macabro como lo pinta, son procedimientos médicos que han demostrado mejorar significativamente la calidad de vida de las personas trans. Pero claro, admitir eso no genera el Bueno, vamos al tema de que nosotros ignoramos que las cirugías de reasignación de sexo mejoran la calidad de la vida de los trans. De hecho, esto es falso. Los estudios después de la transición demuestran que hay una mucha disconformidad después de la transición. Y de hecho, en los casos donde supuestamente son exitosos, ni siquiera hay un largo seguimiento del individuo, que es cuando precisamente cuando dejan de hacer ese seguimiento es cuando se disparan las tasas de depresión, de quererse suicidar, entre otras cosas. Así que los estudios que de pronto demuestran que mejoran la calidad de vida, ni siquiera demuestran eso porque están un seguimiento a largo plazo, sino que lo hacen a corto plazo y así no es como funciona. Además, otra cosa, ahí cometes otra falacia que es la falacia de generalización apresurada. Es incorrecto decir de que todos los trans mejoran su calidad de vida después de la cirugía. Hay varias estadísticas donde demuestran lo contrario. El argumento de que un hombre puede autopercibirse mujer para evitar una condena por violencia de género es una exageración burda que no representa la realidad legal. Primero, en cualquier sistema judicial serio, los delitos se juzgan en base a pruebas y hechos, no en función de cómo se identifique el acusado. Decir me siento mujer no hace desaparecer un delito ni invalida la evidencia en su contra. Además, el reconocimiento legal de género no es instantáneo ni automático en la mayoría de los países. Requiere trámites administrativos y, Vale, vamos al ejemplo de la violencia de género. Tratas de refutar que si un hombre se autopercibe mujer, se va a condenar por los hechos, no por cómo se autoperciba. Bien, eso sería correcto, pero claro, y tú me dices, no se libraría del delito de violencia de género, pero ahí yo te digo, ahí ya me estás reconociendo que una persona que se autopercibe mujer es un hombre, porque ¿qué es la violencia de género? Es cuando un hombre pega a una mujer, no es cuando una mujer pega a otra mujer. Acá está reconociendo que cuando alguien comete violencia de género, por definición, tiene que ser hombre. Así que ahí me estás dando la razón a mí y te estás contradiciendo con los 8 minutos que me dedicaste a mí. en algunos casos, evaluaciones previas. Es cierto que ha habido casos aislados en los que algunos energúmenos intentaron aprovecharse de las leyes de identidad de género para beneficio propio, pero eso no significa que sean la norma ni que las personas trans sean responsables de ello. Efectivamente, y de hecho, con respecto otra vez a las leyes, tú me dices, sí, tampoco no hay ningún caso de transedad, de que vi una niña y se autopercibió de menor edad y mágicamente se libró. No existe ningún caso, pero de hecho Aristarchus también me da la razón a mí en este caso de que la autopercepción conlleva a esos casos. No existe ningún caso porque como bien lo dijo Agustín Laje, y acá le tienes que dar la razón sí o sí a Agustín Laje, es de que la sociedad entiende que una persona que se autopercibe de menor edad no lo vuelve de menor edad. Eso es lo que entiende la sociedad. Y de hecho, también la sociedad por ahora, algunas personas entienden que si se autopercibe mujer, no te vuelve mujer. Y de hecho, tú mismo me diste la razón en la ley de la violencia de género. Por definición, tiene que ser hombre. La solución no es demonizar la identidad de género, sino asegurarse de que las leyes se apliquen correctamente para evitar abusos. Usar excepciones para generar miedo y atacar a toda una comunidad no es otra cosa que manipulación barata. Porque lamentablemente hay una mayoría silenciosa que ha dejado usuario de natación, ¿verdad? Es preso porque él es de minoría, La idea de, muy bien financiadas y que tienen mucho respaldo político. como ya lo comenté anteriormente, la idea de que la identidad de género permite a cualquier persona evadir la justicia o aprovecharse de otros es una exageración sin fundamento. El sistema legal no funciona de esa manera. No es que alguien pueda simplemente decir me identifico como mujer y automáticamente quedar exento de responsabilidad en casos de violencia de género. Las leyes contemplan el contexto y no se basan en declaraciones arbitrarias para dictar sentencias. Literalmente existen leyes actualmente que consideran ciertos atributos
para condenar en mayor o menor medida. Por ejemplo, el feminicidio, que de hecho Aristarchus, tu ídolo, tiene un video criticando esto, tiene un video criticando lo que tú dices. Es decir, que el argumento que presentas acá, yo lo critico y tu propio ídolo también lo critica. También, por ejemplo, la violencia de género también es otro atributo que determina la condena basado en la persona, no en los actos de la persona, sino que en sí la persona. Un estudio realizado en Reino Unido en 2019 examinó los registros de 3.398 pacientes que asistieron a una clínica de identidad de género. Entre agosto de 2016 y agosto de 2017, de estos, los 16 personas, el 0.47% expresaron arrepentimiento o habían realizado una de transición. 16, solo el 3 o 0,09% habían hecho una de transición permanente, mientras que 10, 0,29% habían hecho transición temporal para luego volver a su identidad de género anterior. Este estudio no me sirve de nada. ¿Por qué? Este no es el único estudio. Tú tienes que investigar más fuentes. No te tienes que quedar con una sola fuente. De hecho, la gran mayoría de fuentes expresan que el 13.1% de las personas se arrepienten después de la transición. Como te digo antes, estos estudios que demuestran, no hacen un estudio de cuánto tiempo lo siguieron, que es lo que yo te digo acá. Lo máximo que demuestran acá es que la estadística está mal, porque no siguieron un lapso de tiempo muy largo, sino que lo hicieron temporalmente. Sí, claro que hay casos de personas que se arrepienten, como en cualquier decisión importante en la vida. Pero son una minoría ínfima. Según los datos, el porcentaje de arrepentimiento es menor al 1%, lo que significa que la enorme mayoría de las personas trans están satisfechas con su transición. Además, cuando miramos los testimonios, vemos que muchos de estos casos de arrepentimiento están influenciados por la discriminación, el rechazo social y problemas psicológicos previos. Si realmente... Acá yo le preguntaría, rechazo social, ¿qué rechazo social tienen cuando literalmente tienen leyes que privilegian a ese tipo de personas? O si te refieres a la discriminación cuando nos referimos a personas trans que son trastornados mentales, ¿eso consideras que es discriminación? Bueno, en ese caso yo no estoy discriminando, tú lo estás haciendo, porque estás estigmatizando a los trastornados mentales. te preocupa el bienestar de las personas trans, en lugar de usar estos casos para deslegitimarlas, deberías preocuparte por mejorar su calidad de vida y el acceso a apoyo psicológico y social en lugar de estar estigmatizándolas. Es que tú lo haces, pedazo de payaso, tú estigmatizas a personas trans y ya te expliqué el por qué. Este discurso es el clásico intento de disfrazar la indiferencia con preocupación. Primero, se reconoce que las personas trans sufren, pero en lugar de analizar por qué, se minimiza su realidad y se busca culparlas de su propio dolor. Se sugiere que, como hay trans en Hollywood, en la música o en Miss Universo, entonces ya no tienen problemas. Pero la visibilidad no significa igualdad. ¿Hay mujeres en la política? ¿Acaso eso eliminó el machismo? ¿Hay personas negras millonarias? ¿Significa que ya no existe el racismo? No. Tener a unas pocas figuras públicas no borra la discriminación diaria que enfrenta la mayoría. ¿Cómo que enfrenta la mayoría? Siguiendo la base lógica de tu argumento, podemos decir que cualquier persona está oprimida, porque podemos decir también lo mismo. Existen millonarios blancos. ¿Eso significa que se eliminó el racismo hacia los blancos? No, los progres son los más racistas hacia los blancos, porque están diciendo que los blancos, solo por ser blancos, tienen privilegios, pero nunca dicen cuáles. El argumento que presentas acá no responde nada, no refuta a Agustín Laje. Después, se mete la teoría de la instrumentalización. ¿Quién los está usando y para qué? No hay pruebas, solo insinuaciones vagas para hacer que el argumento parezca más profundo. ¿Cómo que no hay hechos? O sea, cuando una persona trans transiciona, ¿quién se beneficia de eso? ¿La persona trans? No, como ya te lo mostré anteriormente con las estadísticas de antes. ¿Se beneficia a quién? Si no se benefician las personas, se benefician las farmacéuticas, las clínicas. Esos son los beneficiados. De lo que realmente es. Decir que hay apoyo económico para ciertos colectivos no es prueba de manipulación, es simplemente reconocer que hay recursos para grupos que históricamente han sido marginados.
¿Qué pasa? Que históricamente hayan sido marginados, eso da exactamente igual. Eso da exactamente igual. El hecho de que un grupo haya sido oprimido en algún tiempo T, da exactamente igual, porque ahora no están oprimidos. Pasa lo mismo con el feminicidio. Las feministas argumentan que el feminicidio es correcto porque históricamente fueron oprimidas, pero eso no conlleva que ahora exista el feminicidio. De pronto se les debe apoyar a las personas que sí sufrieron eso, pero ahora las personas no están sufriendo eso. Tiene la desinformación sobre los intentos de suicidio. No, no es mentira que el rechazo social influye en la salud mental de las personas trans. Los estudios son claros. Aquellos que reciben apoyo y aceptación tienen niveles de bienestar significativamente mejores que aquellos que son rechazados por sus familias y por la sociedad. Así que, si realmente te preocupa su sufrimiento, Pero es que nadie está oprimiendo a los trans. De hecho, hay un abogado que se dice que es una abogada drag queen. Es increíble. Y yo creo que, y ahí se nota que a las personas no les importa cómo te autopercibes. Lo que importa es de que seas buena persona. Cuando eres buena persona, da exactamente igual si eres hombre, si eres mujer, si eres gato, eres perro, da exactamente igual. Y de hecho, en los comentarios todos son como que me encanta, estoy a favor, no hay ni un solo comentario de que digamos como que, ay, y este enfermo mental, no, ninguno, ninguno. Y si lo hubiera tampoco es discriminación, porque estaría diciendo un hecho objetivamente. deberías preocuparte más por el rechazo que enfrentan y menos por los lugares en los que aparecen en la televisión. Y finalmente, el golpe de gracia. Las hormonas y cirugías no solucionan nada. Esto es completamente falso. Hay evidencia médica de sobra que Ok, en esto sí le tengo que dar la razón, pero aquí yo tengo una pregunta. En todo mi video, o en lo que dijo Agustín Laje, ¿en algún momento negamos esto? En ningún momento negamos que si te colocas hormonas, automáticamente no producen nada en ti. No, nunca dijimos eso. Lo único que dijimos es de que hay varias personas que detransicionan, que está refutando una cosa que nunca dijimos. Y después tú te dedicas a decir de que yo cometo un hombre de paja. muestra que los tratamientos de afirmación de género reducen la disforia y mejoran la calidad de vida de las personas trans. Exacto. La única cura que existe para la disforia de género, que acá lo vuelves a mencionar, que es un trastorno mental, la única cura que existe es transicionando. Y de hecho, yo no estoy criticando que una persona que en verdad tenga disforia de género transicione. De hecho, estoy a favor. Pero lo que no estoy a favor es de que se promueva eso. Yo no estoy a favor de que vayan a colegios a decir, esta es una persona trans, se tienen que referir a ella como una mujer. No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso es someter la percepción de alguien a la de la otra persona. Decir lo contrario no es una opinión, es simplemente ignorar la realidad. Tal vez el problema no es que las personas trans sean instrumentalizadas. Tal vez el problema es que para algunos es más fácil negar su realidad que aceptar que como sociedad, todavía tenemos mucho por mejorar. Porque si realmente importara su bienestar, en lugar de buscar justificar su sufrimiento, Me da risa porque pone esta foto, y acá no veo nada de discriminación, no veo nada, no hay nada, no hay un comentario malo, no hay nada. Y yo soy el que discrimino y tú pones a una trans como de ejemplo, como que la están discriminando cuando no hay nada. Y el discriminador soy yo y el irrespetuoso soy yo. Y tú lo tratas de hacer ver como que es un ejemplo de discriminación. estamos buscando formas de reducirlo. Una vez domado al zurdo que me dedicó el video, les recuerdo suscribirse, darle like, comentar quién crees que fue el domado. Yo creo que la gran mayoría de gente pensante va a decir que obviamente, objetivamente, lo domé y que él no pudo refutar absolutamente nada y cuando él me acusó a mí de falacias, en verdad él lo estaba cometiendo. Así que en conclusión, no sean zurdos, no sean progres y decir que un trastornado mental es un trastornado mental no es ninguna discriminación.